a todos quienes nos acompañan hoy en este webinar Ley Karen y Bienestar Laboral, integrando la salud mental al cambio cultural. Como ustedes saben, Pacto Global viene trabajando con grupos de empresas líderes por los ODS y en este caso, en el ODS 5, hemos venido trabajando desde el año 2023 como tema central la violencia y el acoso en espacios laborales. Ha sido una preocupación permanente de las distintas empresas que participan en este grupo. Como proyecto justamente de este grupo surgió la iniciativa de desarrollar una guía práctica para las empresas sobre violencia y acoso en el trabajo, además de buenas prácticas en prevención. Lo que creemos que es una excelente iniciativa, así que esperamos una gran colaboración en ello. Para este trabajo hemos tomado como marco el convenio 190 de la OIT y hoy que la ley Karen ha cobrado especial relevancia, no podemos dejar de abordarla también en este espacio. Venimos realizando una serie de actividades con el propósito de generar análisis y mantenernos actualizados. Ya hemos tenido, por ejemplo, 2 sesiones de trabajo sobre el convenio 190 en distintas oportunidades de este año. El pasado 5 de junio también realizamos la actividad Construyendo espacios laborales de violencia y acoso sobre la implementación del convenio 190 con el apoyo de Camila Romero, abogada de la Dirección del Trabajo, y Karen Schmidt, jefe de cumplimiento laboral de NAP. Así tuvimos la visión de la Dirección del Trabajo como organismo público y de una empresa también, cómo lo visualiza y cómo lo implementa. Hoy abordaremos sobre el origen de la ley Karen, sus principales modificaciones, responsabilidades y elementos clave para la creación del protocolo y políticas de prevención. Por esta razón nos acompaña Paulina Calfucoy, gerenta de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de H, que además nos compartirá sobre el aporte de la H en la implementación de la nueva normativa. Muchas gracias, Paulina, por tu presencia hoy con nosotros. Después de esta Muchas gracias. presentación vamos a tener una interesante conversación que va a ser conducida por Luz María Cáceres, jefa de Comunicaciones Internas, Diversidad, Equidad e Inclusión de Caja Los Héroes, también empresa socia del Pacto Global, empresa que coordina con nuestro equipo el desarrollo de este proyecto en el grupo de trabajo del ODS 5. Paulina Calfucoy, como les comentaba, gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de la H, es socióloga, máster en Políticas Públicas, máster en Asuntos Públicos y PhD en Estudios del Desarrollo de la Universidad de Wisconsin, Madison, con casi 20 años de experiencia en procesos de definición de políticas públicas. Así que dejo con ustedes ahora para la presentación de Paulina y muchas gracias nuevamente, Paulina, por acompañarnos hoy día. Ahora sí, Margarita, muchísimas gracias por la invitación y a todos los que asisten hoy día a este webinar. Voy a empezar a compartir. Aquí está. Espérame un segundo. Margarita, ¿me confirma si es que se ve, Un paso más. se ve bien? ¿Sí? Eso, ahí perfecto. Bueno, muchas gracias y buenas tardes a todos. Es un honor para mí poder compartir con ustedes en este espacio de Pacto Global. Es un espacio que nosotros institucionalmente valoramos mucho por su alcance, por su capacidad de poder movilizarnos a todos nosotros como empresas para poder contribuir con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Y en ese contexto, compartirles respecto a la ley Karen nos parece de toda relevancia y espero con esto poder contribuir a acompañar, a seguir acompañando de la mejor forma posible a las empresas y organizaciones que tenemos que avanzar en la implementación. La invitación que nos hicieron fue hablar sobre la ley Karen en un contexto de cambio cultural. Y en esa lógica quisiera enmarcar esta discusión más allá de lo que significa la implementación de una ley y entender lo que a nuestro juicio sucede, y es que estamos en un momento de inflexión, de cambio, que como bien plantea esta cita de Peter Drucker, nos plantea probablemente la aproximación con un mundo nuevo, ¿cierto? Donde vemos cambios en las estructuras políticas, sociales, valores fundamentales a nivel institucional, que eventualmente anteceden una discusión respecto a cómo entendemos el espacio del trabajo
y cómo entendemos el tipo de relaciones que en el espacio del trabajo queremos configurar. Lo que nosotros observamos es que las organizaciones estamos enfrentados a cambios en el entorno que nos desafían de manera muy significativa. Y aquí hay una pequeña síntesis de cosas que nosotros podemos identificar como parte de nuestra experiencia habitual. Cambios en los clientes con expectativas distintas de los usuarios, expectativas del sistema de mayor niveles de transparencia, todo el desafío de digitalización, diversidad, equidad e inclusión, ¿cierto? Pero también cambios que tienen una dimensión cultural asociado al encuentro de diferentes generaciones con sistemas de valores dentro de los espacios del trabajo, preocupaciones por materias relacionadas con la sostenibilidad, expectativas de una nueva forma de distribución del valor y nuevas formas de trabajar. ¿Por qué pongo esto como contexto? Porque parte del desafío de la implementación de una ley que busca abordar la prevención del acoso y la violencia en el trabajo necesita pensarse en la complejidad que significa el nuevo contexto que estamos viviendo dentro del mundo del trabajo y dentro de los espacios laborales. Y en esto lo que nosotros entendemos es que la mayoría de las personas están esperando algo distinto, que desafían a los liderazgos y que plantean, por lo tanto, una necesidad, ¿cierto?, de impulsar, de responderse a diversas preguntas. ¿Qué estamos haciendo como líderes? Si es que hay o no una cultura que orienta y contiene dentro de las organizaciones, cuáles son las relaciones que se establecen, si es que hay o no alineamiento entre los beneficios organizacionales y las prioridades que se están estableciendo a nivel individual, y una profunda pregunta por el sentido de pertenencia y por el sentido que se le otorga al trabajo. Y hoy día además convivimos con la necesidad de construir culturas organizacionales y dentro de eso marcos de actuación y espacios de relacionamiento que necesitan conversar con los desafíos que nos impone cambios asociados a mayores niveles de flexibilidad en el trabajo, en una proporción significativa del tipo de empresas y en distintas labores, los desafíos en materias de diversidad, equidad e inclusión que vuelven nuestros espacios laborales más diversos, experiencias de los colaboradores, ¿cierto? Que eventualmente se miraban en una dimensión y hoy día son de mayor complejidad, y el propósito como un factor que parece ser diferenciador. En este contexto hay una serie de cambios legales, y aquí voy a llegar a la ley Canin, pero donde la ley de 40 horas, ley de conciliación, incluso la ley de delito económico y la ley Canin establecen un marco legal que de alguna forma creemos que se están adaptando a los desafíos que necesitamos a nivel organizacional. Y nos generan, por lo tanto, una tensión, pero también una oportunidad en términos de cómo podemos redefinir y remirar el espacio del trabajo como un espacio protector. Y en ese contexto aparece la ley Canin. Y quisiera aquí, en el fondo, probablemente ustedes conocen cuáles son ciertos fundamentos de la ley, pero volver a enfatizar qué es lo más relevante que necesitamos comprender para ver cómo esto se vincula con una transformación cultural a nivel organizacional. Lo primero es que el objetivo de la ley Canin está puesto en prevenir y en combatir el acoso laboral y sexual, así como la violencia en el trabajo, buscando garantizar que existan espacios de trabajo sanos, seguros y diversos. Y por lo tanto entendemos que esto es un proceso, de alguna forma, de transformación, donde la prevención es un factor muy fundamental asociado al desafío de la implementación de la ley. Se establecen cambios legales donde las relaciones laborales se identifican como y que deben fundarse en un trato libre de violencia, compatible con la dignidad de las personas y con perspectiva de género, lo que implica la adopción de medidas que busquen promover la igualdad y evitar cualquier tipo de discriminación basada en dicho motivo. Como planteaba Margarita al inicio, este es un cambio normativa que de alguna forma antecede un cambio cultural y que se vincula con la firma y entrada en vigor del convenio 190 de la OIT y al mismo tiempo con el reconocimiento de la salud y seguridad en el trabajo como un derecho fundamental en el espacio del trabajo, ¿sí? La ley entró en vigor hace pocos días, el 1 de agosto del 2024,
y tuvimos un tiempo de preparación, pero entendemos que desde el 1 de agosto en adelante seguimos en una etapa de adopción, ¿cierto? Y de cambio que garantice, ojalá lo más pronto posible, una plena adopción. Entonces, ¿qué obligaciones tenemos en el contexto de esta ley? Lo primero es establecer que esta ley es una suerte de triunvirato, ¿cierto? Existe y debiese lograr su mayor nivel de eficacia en la medida que la prevención, la investigación y la sanción se articulen de tal forma de generar condiciones laborales que permitan el desempeño de las personas de forma sana y segura, con un alto nivel de compromiso y de confianza en los procesos que institucionalmente se establecen, y que tiene a la base la prevención. Y dentro de esto, los empleadores deben crear y proporcionar a sus trabajadores y trabajadoras un protocolo de prevención que tiene que ser capaz de describir y sancionar el acoso sexual laboral y la violencia en el trabajo. En mi rol como gerenta de asuntos corporativos y sostenibilidad de la H, la responsabilidad que nos compete de manera directa como organismos administradores está en el acompañamiento técnico asociado a la implementación de este protocolo de prevención, y al mismo tiempo en garantizar el acceso a atenciones de salud psicológica temprana para las personas que así lo requieran, que hayan hecho una denuncia con el objetivo de mitigar el potencial impacto de un hecho sobre la salud mental de las personas y evitar que suceda una enfermedad profesional. Y en esta lógica, la prevención, que es nuestro corazón a nivel institucional y es el corazón de la ley, se establece la necesidad de establecer un marco de acción. Eso significa tomar conocimiento de cuáles son las políticas internas de las organizaciones y definir conceptos, establecer los mecanismos de capacitación y sensibilización, los objetivos e internalizar cuáles son los principios, valores y la disciplina organizacional que estructura nuestro marco de actuación a nivel organizacional, ¿sí? Establece también la necesidad de informar y, por lo tanto, fundamentalmente informar los canales de denuncia y que estos sean seguros y confidenciales, ¿cierto? Pero al mismo tiempo también capacitar. Y capacitar significa, en gran medida, sensibilizar e integrar en el léxico de nuestras organizaciones distinciones que nos permitan ser conscientes de qué situaciones constituyen acoso o violencia en el espacio del trabajo, ¿cierto? Y por lo tanto, sobre la base de esta capacitación, poder modelar las conductas para prevenir que sucedan este tipo de hechos dentro de las organizaciones. Al mismo tiempo, la ley establece la obligación de investigación, ¿cierto? Donde este proceso de investigación puede desarrollarse directamente por parte del empleador, el cual tiene obligación de actuar en materias de investigación con plazos establecidos y sobre la base del cumplimiento de ciertos principios que estructuran el proceso: confidencialidad, imparcialidad, perspectiva de género, etcétera. Y al mismo tiempo la posibilidad de poder realizar una denuncia ante la Dirección del Trabajo, quien también cuenta con plazos establecidos para poder pronunciarse y sobre esto tomar definiciones. Dentro de la lógica de la investigación se establece también la necesidad de proteger, y con esto se entiende por ofrecer a las personas que presentan una denuncia la oportunidad de contar con ayuda psicológica temprana, que puede ser entregada por la mutualidad en la medida que la persona decida acceder a esta atención psicológica temprana. No puede, sino que más bien, para ser muy clara, debe ser entregada por el organismo administrador en la medida que así se requiera, ¿sí? Y finalmente, el proceso de investigación tiene que estar amparado en un proceso, en un criterio de resguardo, ¿cierto? Que permita garantizar y establecer medidas para proteger la privacidad y la honra tanto de la víctima durante el procedimiento de investigación como de la persona que es acusada, garantizando un proceso
que resguarde los derechos de todos quienes participan, ¿sí? Finalmente, se establece la sanción una vez finalizada la investigación, ¿cierto? Las conclusiones tienen que remitirse a la inspección del trabajo si es que el proceso de investigación fue llevada por parte del empleador, quien tiene 30 días para pronunciarse al respecto, y el empleador también tiene responsabilidades respecto de la aplicación de las medidas o sanciones que correspondan dentro de los siguientes 15 días contados desde la recepción de la respuesta por parte de la inspección del trabajo. ¿Qué es un elemento relevante para que esta base de esta pirámide que tiene que ver con la prevención ocurra? Es que tenemos que entender que todas las empresas e instituciones deben contar o deberán contar con un protocolo de prevención de la violencia en el trabajo, el acoso laboral y sexual para promover el buen trato, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene el protocolo? El protocolo, algunos de ustedes lo deben conocer, pero tiene dos contenidos que son centrales. Por una parte, está la política de prevención sobre el acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo, y por otra parte, los contenidos mínimos que se establecen y que están indicados en la ley y sobre la cual la suceso estableció un protocolo tipo que los organismos administradores tenemos la responsabilidad de socializar y acompañar a las empresas en su implementación. Y aquí quiero centrarme en aspectos que son fundamentales para la conformación de una política. Y son 6 elementos que son importantes de considerar, creemos nosotros además como buena práctica para poder alcanzar los objetivos en materia de prevención a los que aspira la implementación de esta ley. Por una parte, se espera que una buena política tenga una declaración de principios y un compromiso, ojalá al más alto nivel institucional, con la erradicación de las conductas de acoso o violencia y con el objetivo explícito de buscar el desarrollo de ambientes de trabajo que permitan que las y los trabajadores sean tratados con dignidad dentro de su espacio laboral, ¿sí? La política se espera que contenga además un marco de actuación que entregue la mayor claridad conceptual para que todas las personas que participan de la organización puedan entender qué es lo que es esperable de ellos y qué es lo que se entiende como legítimo o válido, entendiendo que esto cuando uno lo mira desde una perspectiva de transformación cultural, hay conductas que pueden haberse considerado naturalizadas o instaladas en un marco, en un espacio laboral, que sobre la base de cómo entendemos hoy día el acoso y la violencia en el espacio del trabajo, ya no debiesen ser toleradas. Claridad en los procedimientos, y este es un elemento muy importante porque ofrece legitimidad respecto de la actuación y del compromiso que tengan las organizaciones respecto del abordaje de estos casos. Y eso implica explicitar los procedimientos y canales de denuncia, asegurando que haya confidencialidad, imparcialidad, celeridad y perspectiva de género. Y entendiendo que en esto hay un valor fundamental que implica resguardar el derecho a la privacidad y a un proceso justo, ¿cierto?, para todos quienes están involucrados. Donde además se especificará la adopción de cuáles debiesen ser las medidas disciplinarias para cada uno de los casos. El cuarto elemento relevante de una política implica comprometerse con la comunicación, ¿cierto? Y por lo tanto, aquí, como sabemos, hay distintas formas de hacerlo. Y uno es que yo puedo cumplir enviando un correo electrónico a todos los colaboradores, colaboradoras de una empresa. Pero el objetivo es poder buscar que sea lo suficientemente socializado para que todos quienes participan sepan que existe, cuáles son los canales de denuncia y cuál es este marco de actuación y cómo deben relacionarse en el espacio del trabajo. Cuando pensamos en el acoso laboral, nosotros entendemos que puede ser ascendente, descendente, horizontal, en el fondo, en términos de las relaciones de poder, de jefe a subordinado, por decirlo así, de un colaborador a su jefe o entre pares. Pero entendemos que aquí las jefaturas son particularmente relevantes por la necesidad de comunicar y de poder apoyar en el proceso de modelar los comportamientos que son deseables en el marco de una organización. Y finalmente, un punto súper relevante tiene que ver con la formación transversal, donde
Lo ideal es poder ofrecer una formación a todos quienes son parte de la institución, pero en particular a los líderes, ofreciendo la oportunidad de poder integrar estas distinciones, donde entendemos que comportamientos que antes quizás no eran naturalizados, aun cuando no deseables, aceptados, en este nuevo marco de actuación tienen que integrar los cambios necesarios para poder adecuarse a la creación de espacios de trabajo libres de acoso. Cuando miramos el protocolo ahora de prevención, esto tiene una directa relación con la gestión de riesgos psicosociales, ¿sí? Y con lo que nosotros entendemos con las definiciones propias de un proceso de gestión de riesgos. ¿Y eso qué significa? Sobre la base de una matriz de riesgo, poder identificar cuáles son los peligros y la evaluación de estos riesgos psicosociales, que además, no lo mencioné al inicio, pero esta ley establece una definición específica para la violencia en el trabajo, la cual es ejercida por terceros, que pueden ser clientes, usuarios, proveedores, ¿cierto?, sobre los trabajadores de una determinada organización. Lo segundo que se necesita identificar, posterior a la identificación de los peligros y los riesgos, son cuáles son las medidas, ¿cierto?, que permitan prevenir y controlar los riesgos señalados, cuáles son las medidas para informar y capacitar adecuadamente a las personas, cuáles son las medidas necesarias para hacer una oportuna aplicación en la protección de las personas, y finalmente, cuáles son las medidas de resguardo de la privacidad y la honra de todos los involucrados. Dentro de los organismos administradores, en este caso la H, pero todos los organismos administradores, tenemos la responsabilidad de entregar esta asistencia técnica frente al cumplimiento del protocolo, y además otorgar atención psicológica temprana como parte de las medidas de resguardo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos trabajado en materia preventiva? ¿De qué hablamos cuando hablamos de acoso laboral? Lo primero es que ustedes, quizás muchos de ustedes vieron circular un listado de conductas que se plantearon a través de medios de comunicación como conductas que literalmente constituían situaciones de acoso, ¿ya? Y en nuestra comprensión hay un listado de ejemplos que necesitamos entenderlas como conductas a evitar, pero que para que se configuren efectivamente como una situación de acoso, tienen que estar tamizados por un proceso de investigación que permita entender una relación que es dinámica entre estas 4 dimensiones, ¿cierto? La nueva definición que establece la ley identifica, por ejemplo, que el acoso ya no requiere de una recurrencia y puede ser solo un evento, pero este evento entendemos que está asociado a un cierto nivel de intensidad, ¿cierto? Y también a una sensación subjetiva de ser víctima, donde un hecho por sí mismo no constituye acoso. Entonces hay 4 dimensiones que es importante mirar para ponerse lentes que permitan poder evaluar qué constituye o no una situación de acoso laboral o sexual. Entonces, por una parte hay una relación de ejercicio del poder, que como les decía, que no necesariamente tiene que ser descendente, sino que también puede ser entre pares. Hay una dimensión que tiene que ver con la intensidad de lo que sucede, la frecuencia, donde hoy día se establece con solo un hecho, podría constituirse un hecho, una situación de acoso. Sin embargo, hay que evaluarlo en función de la intensidad y el impacto sobre el menoscabo que significa respecto a una persona, sobre su salud mental, pero también sobre sus oportunidades de desarrollo y menoscabo a nivel laboral. Y finalmente, la sensación subjetiva de ser víctima. Entonces, ¿qué situaciones debiéramos evitar? Y aquí es donde aparece el listado de conductas que eventualmente nosotros hemos planteado como organismo administrador, que quiero aclarar, no constituyen acoso per se, pero son conductas que debiesen ser evitadas para poder desarrollar ambientes de trabajo libres de acoso y violencia. Entonces voy a poner aquí un par de ejemplos que creo que es importante identificar. Por ejemplo, situaciones que debiésemos evitar son asignar trabajo sin utilidad productiva por debajo de la capacidad profesional o de las competencias de una persona.
retar o amonestar al trabajador frente al resto de los compañeros de trabajo, amplificar o sancionar de manera injustificada faltas, asignar plazos de ejecución o cargas de trabajo irracionales, ¿cierto? O malos tratos verbales que permitan restringir las posibilidades de comunicarse, por ejemplo, hablar, eventualmente aislar a una persona respecto de un equipo. Y en esa lógica, ignorar, excluir o invisibilizar al trabajador. Aquí tengo una serie de frases que están puestas como, que obviamente tienen que ser contextualizadas, pero son ejemplos de conductas que no son adecuadas en el espacio del trabajo, que puedan configurar eventualmente situaciones de acoso. Frases del tipo, aquí se hace lo que yo digo yo, o no te pago para pensar, donde obviamente el tono, el contexto, ¿cierto? La subjetividad juegan un rol relevante. En materia de acoso sexual, las situaciones que debiésemos evitar, y aquí quiero ocupar un concepto que me parece que es muy importante desde la perspectiva preventiva, y es que son dos conceptos que están a la base. Uno tiene que ver con las incivilidades y otro la sexualización del espacio del trabajo. Ambos son eventualmente gérmenes o condiciones habilitantes para poder facilitar que sucedan situaciones de acoso o violencia en el trabajo, ¿sí? La sexualización del trabajo aumenta la probabilidad de que pueda suceder alguna situación de acoso sexual, y por otro lado, un comportamiento de incivilidades, ¿cierto? Favorece que puedan darse espacio a tratos no adecuados en el marco del espacio del trabajo. Y en particular respecto al acoso sexual, recomendaciones que hacemos nosotros es evitar gestos y piropos lascivos, en el fondo, comunicaciones, ¿cierto?, con intenciones sexuales de cualquier tipo, las presiones para aceptar obsequios o invitaciones a salir, el acercamiento a contactos físicos innecesarios y las presiones tanto físicas como psíquicas para tener contactos íntimos, y requerir información sobre actividades de índole sexual. Cuando hablamos de la violencia en el trabajo, como les planteaba hace unos minutos, se define como la violencia ejercida por terceros ajenos a la relación laboral, ¿cierto? Pudiendo ser esto clientes, proveedores, usuarios, etc. Entonces, ¿cuáles son las situaciones que debiésemos evitar? Resguardar condiciones de seguridad básica en el espacio del trabajo, ¿cierto? Que puedan significar robos o hurtos de los que pueden ser víctimas los trabajadores en el contexto del trabajo. Resguardar la ocurrencia de agresiones físicas por parte de clientes en el contexto del trabajo, donde hay medidas que son físicas de protección, pero también el nivel de exposición que puede significar para alguien que está en el frente, ¿cierto? En el front desk, en relación directa con los usuarios, que no cuenta en ocasiones o podría no contar con las herramientas suficientes para poder responder de manera adecuada, y le toca, por lo tanto, enfrentar el desafío de un cliente o un usuario que puede, en el fondo, comportarse de manera agresiva sobre la base también, ¿cierto? De eventualmente un comportamiento, una respuesta institucional que no resguarde el cumplimiento de los derechos de este paciente usuario. Eso no justifica nunca un comportamiento violento, por supuesto, pero es el tipo de riesgos que eventualmente se pueden identificar y buscar mitigar por parte de las organizaciones. Las denostaciones xenófobas, sexistas, ¿cierto?, o referidas a cualquier característica física, y las amenazas a las que se ven expuestos los trabajadores en el desarrollo de sus funciones. ¿Qué es lo que hemos hecho desde la H? Hemos trabajado en el desarrollo de contenidos para que las entidades adheridas a la H puedan contar con la información detallada de la política, de los contenidos que debe establecer una política de prevención, y que puedan ser ajustadas a las propias organizaciones, contenidos tanto a partir de fichas como de módulos de capacitación, que la intención es que las propias organizaciones puedan usarlas para sus procesos de sensibilización y capacitación, y ojalá para poder favorecer la adopción de todos estos contenidos y la implementación de la ley por parte de las empresas de menor tamaño que son parte de su cadena de valor.
y material ya definido con una prellenado, ¿cierto?, que permita facilitar la actualización de las matrices de riesgo. Y finalmente, una propuesta de actualización del reglamento interno, porque como ustedes saben, todos los organismos que cuentan con reglamento interno deben hacer una actualización e integrar como parte del reglamento, como un anexo formalmente, el protocolo de prevención que incluye tanto la política como los contenidos mínimos. Y para las empresas de menor tamaño que no cuentan con reglamento con reglamento de bien, higiene y seguridad, ¿cierto? Se debe disponer de este contenido, de este protocolo y esta política a las personas en el momento de la contratación. Quiero profundizar un segundo respecto de la atención psicológica temprana. Nosotros como H hemos dispuesto a nuestros equipos especializados en salud mental para generar esta contención inicial a través de la unidad de intervención en crisis, que es una unidad que se diseñó hace un tiempo para poder apoyar a los trabajadores expuestos a situaciones de violencia externa, que tienen una preparación para poder ofrecer una atención psicológica que debiese facilitar el no agravamiento, eventualmente la no generación de una enfermedad de salud mental profesional. Y la situación es la siguiente, que ante hechos de violencia o acoso que generen síntomas de salud mental, las personas pueden consultar directamente en el organismo administrador de la ley, llevando a cabo todo el procedimiento que conocemos para la presentación de una enfermedad de salud mental profesional, ¿cierto? O la ocurrencia, en el caso de un hecho de violencia, de un accidente. Cuando se presenta una denuncia, perdón, se realiza una solicitud de atención psicológica temprana a la mutualidad, es importante establecer que los procesos de calificación de enfermedades profesionales de salud mental no han cambiado sus protocolos ni procedimientos, por lo tanto, son derivados en la medida que se identifique sintomatología y se realiza todo el proceso de estudio de trabajo, ¿cierto? Y de calificación, donde eventualmente una situación de acoso no necesariamente se traduce de manera lineal en la existencia o la calificación de una enfermedad de salud mental, ¿cierto? Y estas prestaciones incluyen atenciones por parte de médicos, las atenciones psicológicas, medicamentos y lo que el equipo tratante considere necesario para poder abordar la recuperación del paciente. Aquí hay un QR donde nosotros hemos desplegado la campaña que se llama la campaña Aquí Puro Buen Trato, porque nos parece que finalmente, junto con todos los contenidos preventivos, hay una necesidad de poder sensibilizar y movilizar a las organizaciones como un espacio de oportunidad, donde la ley Karen, más allá de las complejidades de la implementación, que todos estamos probablemente viviendo a nivel organizacional, nos permiten poder configurar un aprendizaje colectivo, ¿cierto?, para poder mejorar en conjunto los espacios laborales. Y si tuviera que instalar 4 mensajes para terminar. Lo primero es que nosotros creemos que la implementación de la ley Karen es una realidad que las empresas podemos abrazar para mejorar los espacios laborales y resguardar el derecho fundamental de trabajar en espacios laborales sanos y seguros. Lo segundo es relevar que dentro de los cambios, un eje fundamental es el rol de la prevención, de tal forma que establece responsabilidades, pero también implica la responsabilidad de gestionar riesgos específicamente, identificar, medir, prevenir, capacitar y sensibilizar, y al mismo tiempo reportar y establecer prácticas que permitan el acceso a información sobre cuáles son los canales de denuncias y procedimientos. El tercer punto relevante es que el desafío de implementación de la ley es legal, y hoy día estamos todos en este momento a semanas de la entrada en vigor, donde hemos experimentado probablemente algunas tensiones sobre lo que significa aceitar y poner en marcha estos procedimientos. Pero entendemos que en el mediano plazo este es un desafío de gestión del cambio y de adecuación cultural que esperamos que en la mayoría de las organizaciones podamos vivir para poder abordar y en un futuro cercano contar que existan menos situaciones de acoso. Y lo cuarto que quisiera instalar es que este es un hecho material real. De las enfermedades profesionales de salud mental calificadas el 2023,
el 60% de estos tuvieron como factor de riesgo algún tema relacionado con acoso laboral, sexual o violencia. Y por lo tanto, creemos que una correcta implementación de esta ley puede significar un impacto positivo en la salud mental de las personas, de todos nosotros, y eventualmente también un impacto sobre el desarrollo y la productividad de las empresas, porque estas enfermedades de salud mental en promedio tienen días de licencia, ¿cierto? Un impacto sobre las personas, pero también sobre las organizaciones, el clima, etcétera, que en la medida que sean abordados debiesen generar un valor significativo tanto a nivel individual como organizacional y por supuesto como país. Muchísimas gracias, Margarita, por el tiempo, pero haber sido respetuosa de lo que habíamos establecido. Voy a parar de compartir. Paulina, aquí Luz María, ¿cómo estás? Ya, Muchísimas ¿cómo gracias estás? por tu presentación. Muy buenas tardes para todos y todas, también las que nos acompañan hoy día. Eh, Pusimos acá, abrimos el preguntas y respuestas porque si hay alguna pregunta que quisieran hacer, yo las voy a ir rescatando, alguna de ellas, pero también tenemos algunas preguntas que queremos hacerte para profundizar un poquito más, Paulina, acerca del tema que estamos hablando aquí hoy día, que tiene principal relación con la prevención y el cuidado de la salud mental de las personas, ¿cierto? Finalmente la ley Karin, ese es como su fuerte, su base, según lo que tú nos comentabas. Y para las organizaciones es un gran desafío porque implica un cambio cultural y obviamente nosotros como organizaciones tenemos que también estar como atentos a cuáles son los procedimientos y hacer todo lo que tengamos que hacer para el cumplimiento de esta ley, de esta nueva ley. Y ustedes también como organismo administrador de la ley en cuanto a seguridad y salud en el trabajo, cuáles son las acciones que ustedes también nos brindan de apoyo como asistencia técnica, como vimos recién en el protocolo y en la política. Y también lo importante que es integrar la salud mental a este cambio cultural y desde ahí surgen algunas preguntas, Paulina, que tiene que ver con las medidas preventivas. ¿Cuáles son, a tu juicio o de lo que has podido ver, cuáles son las medidas preventivas más efectivas que las organizaciones podemos realizar para gestionar este cambio? Bueno, las medidas preventivas se debiesen diseñar sobre la base del análisis de riesgo de cada institución, ¿cierto? Entonces tenemos algunos sectores o tipos de actividades que tienen distintos niveles de exposición y por lo tanto lo que nosotros entregamos como versión preliminar requiere de un análisis a nivel organizacional para poder entender la especificidad. Por ejemplo, en el sector de comercio, donde eventualmente las y los trabajadores están expuestos más a la relación con usuarios, nosotros hemos evidenciado que se materializa mucho más el riesgo asociado a la violencia externa, ¿cierto? Y por lo tanto hay desafíos organizacionales importantes respecto a cómo organizo el trabajo, cómo garantizo que existan mecanismos de control, disuasión, que no expongan de manera innecesaria a los trabajadores, ¿cierto?, a situaciones de violencia externa, donde ya hay medidas que son de organización del trabajo, de capacidad de respuesta por parte, por ejemplo, de la tienda o del centro de atención, y al mismo tiempo medidas físicas que puedan resguardar que la persona no tenga que exponerse a una situación de violencia dado el cumplimiento de sus funciones. ¿Sí? Esta situación es distinta a lo que hemos evidenciado a los desafíos de adopción, de prevención en industrias, por ejemplo, altamente masculinizadas, donde paulatinamente ha aumentado la proporción de mujeres que participan, ¿cierto? Entonces, si conversamos con, no sé, con industrias que tradicionalmente el transporte, ¿cierto? Eventualmente en algún momento, bueno, la minería u otras, los desafíos que tienen que ver con la sexualización del espacio del trabajo y con el establecer un marco de actuación que permita gestionar las incivilidades que puede generar un contraste por esta nueva como conformación del pool de trabajadores, requieren una mirada muy específica sobre en qué situaciones y qué conductas necesitamos modelar a nivel institucional.
Pero si hablamos de cuál es la medida preventiva por excelencia, es establecer este marco de actuación que nos permite entender qué es adecuado en el espacio del trabajo, ¿cierto? Y cuáles son esas conductas básicas de respeto, eventualmente formalidad, de reconocimiento de la diferencia del otro, que permitan prevenir la ocurrencia de situaciones de acoso. Y un elemento más, y es que nosotros cuando analizamos los datos vemos que hay correlaciones entre factores de riesgo. Entonces, por ejemplo, liderazgo disfuncional es un tema relevante, pero también la falta de definición de los roles entre los equipos pueden favorecer conductas entre pares, ¿cierto? De mayor incivilidad. La falta de claridad de cuáles son los ámbitos de competencia, las responsabilidades, pueden favorecer que organizacionalmente dinámicas que no son relacionales, sino que tienen que ver con cómo entiendo cuál es mi marco de actuación, pueden contribuir a generar condiciones donde pueden suceder situaciones de acoso laboral, cierto hostigamiento, tensiones a nivel organizacional. Mira, acá aparece una pregunta que hace Magdalena y Barbia, que pregunta específicamente a qué se refiere con perspectiva de género en el ámbito de la prevención. Sí, mira, en el ámbito de la prevención, como nosotros entendemos la aplicación de la perspectiva de género, es que primero es identificar que asociado a la experiencia de género, existen diferencias en la forma en que yo aproximo el trabajo y mis derechos son reconocidos o eventualmente ejerzo mis funciones, ¿cierto? Y sobre eso, cuando yo identifico que la probabilidad, porque es lo que hemos observado, de que el número de denuncias sea mayoritario por parte de mujeres y que sean proporcionalmente más sujetas, por ejemplo, a situaciones de acoso sexual, me permite integrar que mi forma de entender la prevención no es lo mismo y no es el mismo nivel de exposición dependiendo del género de la persona. Y eventualmente las mujeres podrían estar más expuestas, ¿ya? Esto digo eventualmente, y esto entendiendo que es un proceso de cambio, ¿cierto? La participación de las mujeres en el tiempo, en el espacio del trabajo, etcétera, puede ir cambiando este escenario. Pero hoy día, la evidencia que nosotros conocemos es que en particular las minorías sexuales, ¿cierto? Y las mujeres están sujetas con una mayor probabilidad a situaciones de acoso o violencia por la forma en que ejercemos el poder dentro de los espacios de trabajo. Entonces, integrar una perspectiva de género es mirar esto con claridad y entender que no es lo mismo y que por lo tanto necesito tener una sensibilidad específica para abordar la forma en que entiendo la prevención. Y por otra parte, implica en los procesos de investigación integrar que mi capacidad de poder comprender la situación también está tamizada por mi experiencia de género. Y por lo tanto, está la recomendación, más bien la obligación, de integrar una formación en derechos fundamentales o perspectiva de género de quienes son parte del proceso de investigación. Porque, para decirlo en simple, si es que yo escucho un relato, ¿cierto?, de una situación de acoso, siendo hombre o mujer, eventualmente por mis sesgos inconscientes, podría tener una lectura distinta sobre la gravedad, sobre la implicancia emocional que significa estar sujeta a esta situación, pudiendo uno considerarlo menos relevante o atribuible a un menoscabo, a diferencia de otros. Hombres, mujeres en este caso, o minorías o hombres hoy día. Así se entiende la aplicación de la perspectiva de género. Y lo último que quisiera decir sobre esto es que hoy día no está completamente asentado el concepto. En el fondo, nosotros tenemos este desafío de ir entendiendo cómo voy interpretando en el fondo y aplicando esta perspectiva, y por eso creemos nosotros que el proceso de la implementación de la ley va a ser muy relevante para entender qué es lo que nos vamos encontrando a nivel organizacional asociado a la implementación de la ley, porque hay algo que vamos a tener que aprender en conjunto. Sí, claro. Sobre todo, bueno, el tema de la perspectiva de género en los procesos de investigación o en la etapa de investigación, ahí principalmente hay que estar atento a los sesgos inconscientes que uno pueda tener al respecto.
Oye, y en respecto como a la sensibilización de las consecuencias de las situaciones de violencia o de acoso, em, ¿cuáles son, cuál es el principal impacto en la salud mental de estas situaciones y cómo las empresas pueden sensibilizar acerca de esto? De lo que nosotros recomendamos y con lo que hemos trabajado, es primero entender que la prevención es fundamental porque te entrega la seguridad psicológica, ¿cierto?, para poder trabajar y desempeñarte en un espacio del trabajo, y eso es protector de la salud mental de las personas. El proceso de investigación y el cumplimiento de los principios de imparcialidad, ¿cierto?, de confidencialidad, son relevantes tanto para quien denuncia como para quien es denunciado, porque obviamente que un proceso de investigación somete a la organización a algún nivel de estrés, ¿cierto?, que tiene un impacto sobre quienes participan e idealmente acotado sobre quienes participan y no sobre los equipos, ¿cierto?, porque puede tener un impacto en términos como de la dinámica organizacional que es necesario proteger. Y en el momento de establecer las sanciones, también lo que nosotros observamos es la necesidad de mirar qué es lo que significa el reintegro de esa persona a sus funciones, la dinámica que se genera a nivel del grupo de trabajo, sobre el impacto de haber sido parte de un proceso como este, porque en muchas de las situaciones no solo afectan a dos personas individualmente o un grupo de personas acotados, sino que puede tener un impacto sobre el grupo, sobre el equipo, ¿cierto?, sobre la unidad, y por lo tanto el cuidado de la salud mental o de la contención de quienes participan de ese grupo es relevante, con todas las herramientas que a nivel organizacional algunas empresas tienen, ¿cierto?, de poder gestionar desde procesos tanto de mediación, de contención y eventualmente de abordaje de oportunidades de mejora para poder contribuir a cambiar conductas que eventualmente, antes de tener un impacto severo sobre un equipo, pueden constituir una oportunidad para poder fortalecer las dinámicas y por lo tanto evitar que suceda una situación de mayor gravedad o de acoso, etc. Y en ese contexto, fortalecer esta idea donde eh, bueno, todas las denuncias deben ser consideradas y existe la oportunidad de mediación, ¿cierto? Existe la oportunidad de poder, antes de que la situación escale, preventivamente abordar y acompañar a los equipos para que se instalen las conductas que necesitamos que se instalen para poder colectivamente aprender, ¿cierto? Y evitar generar ambientes de trabajo donde sucedan situaciones de acoso o violencia. Súper. La ley establece una medida de resguardo prácticamente inmediata, que es la derivación a una atención psicológica, a una contención psicológica, me parece. ¿Es solamente Sí, para la denunciante o denunciante sí. o, La- o la eh, contraparte también? Hoy día se establece como medida de resguardo la obligación del empleador de informar a la persona que denuncia de que cuenta con el derecho de recibir una atención psicológica temprana, ¿sí? Y es facultad del denunciante o la denunciante decidir si es que requiere o no requiere esa atención psicológica temprana, ¿sí? O sea, no existe una correlación uno a uno de que por estar enfrentado a una situación de acoso y hacer una denuncia, la salud mental de la persona está afectada. En el fondo, eso depende de otras condiciones, ¿sí? Pero en el caso, pero sí es obligación informarlo, y en el caso de que la persona busque esa atención, es obligación de nosotros como organismo administrador prestar esa atención psicológica temprana. Y en el Perfecto. caso que se evidencie sintomatología que pueda identificarse como una probabilidad de ocurrencia de una enfermedad de salud mental de carácter laboral, tiene que iniciarse el proceso de investigación, de puesto de trabajo, ¿cierto? Y de calificación para entrar en el track asociado a los derechos de atención que establece el seguro laboral por parte de los organismos administradores, que como todos sabemos, tiene este carácter de universal, cierto, solidario, y sobre la base de que yo evidencie que hay un riesgo laboral y sobre eso una enfermedad o un accidente, el seguro tiene que entregar las prestaciones necesarias para favorecer la recuperación de esa persona. Súper. ¿Y de qué manera las empresas pueden facilitar el acceso a los servicios de salud mental a Bueno, personas que han sido afectadas por situaciones de violencia?
Bueno, hay muchas empresas que a nivel interno han desarrollado capacidades, ¿cierto?, para poder trabajar con sus equipos. Pero desde la perspectiva de las mutualidades, bueno, cambia el punto de contacto, ¿cierto? Nosotros tenemos un teléfono de contacto que voy a tener que buscarlo, y que es, no sé, Camilo Barrio está entre nosotros, y se los voy a poner, ¿ya? Hay Súper. una, Pauli, es el 1404, opción 3. perfecto. Para el caso de la H, es el 1404, que es el teléfono que nosotros tenemos para activación de la WIC, ¿cierto? Donde tenemos que recibir y ofrecer esta atención psicológica temprana. Y quiero en esto plantear con mucha humildad el tremendo desafío que nos significa para nosotros poder garantizar el cumplimiento efectivo de esto. Entendemos que como proceso de implementación de la ley, esperábamos que hubiese un aumento muy significativo de las consultas, ¿sí? Pero ese aumento ha sido más importante de lo que nosotros habíamos presupuestado en una construcción de escenarios bastante holgada. Por lo tanto, hoy día estamos súper desafiados en garantizar esa atención oportuna y entendemos que esto también va a tener una trayectoria más hacia la baja en el tiempo. Pero fundamentalmente porque cuando nosotros miramos el escenario global, sabemos que las situaciones, para la mayoría de las personas el trabajo es un factor protector, ¿ya? A nivel global, trabajar es una oportunidad de cuidar la salud mental. Pero también los trabajos no son neutros y dadas ciertas condiciones pueden tener un impacto sobre la salud mental de las personas y por lo tanto enfrentarnos al desafío de enfermarnos por situaciones no solo de acoso y violencia, sino que también accidentes en el espacio de trabajo. Paulina, pregunta cómo es la mejor manera o de qué manera se pueden prevenir las represalias que pueden existir hacia la víctima, incluso evitar que se derive en un despido posterior por haber hecho alguna denuncia, por ejemplo. Bueno, las sanciones debiesen ser explícitas y ahí lo que nosotros hemos visto es que la intervención de los equipos es una acción recomendable en el fondo y la necesidad de poder acompañar el fin de este proceso, ¿cierto? Porque tiene impacto eventualmente también sobre una persona que puede ser acusada de manera injustificada o que eventualmente el proceso establece que no hubo acoso y violencia. Esta es una dinámica de relaciones personales que obviamente tiene un impacto sobre la salud mental de las personas. Pero aquí este criterio de confidencialidad, de entender la seriedad de un proceso de este tipo y el impacto sobre las personas es fundamental. Y sobre eso, la pulcritud del proceso de investigación, el criterio de confidencialidad, de privacidad, del resguardo del derecho de todos quienes participan del proceso, de que nadie es culpable, ¿cierto?, hasta que termine el proceso, pero al mismo tiempo la víctima debe ser cuidada de manera específica por la condición de vulnerabilidad que enfrenta, es probablemente uno de los factores protectores más relevantes que pueden evitar las sanciones, ¿cierto?, posteriores asociadas al término del proceso. Entonces, ¿algún caso de éxito de empresas que nos quisieras comentar o nos puedas comentar que hayan implementado programas de apoyo en salud mental relacionados obviamente con el tema que aborda la ley, que es el acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo? Eh, y para las empresas que todavía no han elaborado algún programa de apoyo en salud mental, ¿cuáles recomendarías o cuáles recomendaciones les harías a esas empresas? Mira, nosotros creo que de las empresas bueno, trabajamos con muchas empresas, y creo que hay muchas empresas que han avanzado de manera significativa en esta materia, incluso anticipándose a la implementación de esta ley, porque recordemos que los temas de acoso laboral y sexual ya estaban previamente integrados dentro de nuestro marco legislativo, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, aquí hay cosas que no son necesariamente nuevas, hay cambios en ciertas definiciones, ¿cierto? Los procesos de investigación, etcétera, pero esto es un camino que muchas organizaciones ya han iniciado su recorrido. Y quisiera destacar, esperando que no se enoje ninguna de las organizaciones con las que trabajamos,
el camino que ha recorrido, por ejemplo, Aramark, que creo que ha sido un trabajo comprometido, que no está libre, porque nada de esto, nada puede garantizarte que no existan situaciones de acoso o violencia en el trabajo. El punto es cómo yo voy fortaleciendo mi capacidad organizacional para entregar la seguridad de que existen mecanismos de denuncia, de prevención, de contención adecuados para entregar las señales adecuadas a todos quienes trabajan en un entorno de que el acoso laboral y sexual no es tolerado y que por lo tanto existe claridad sobre cómo se denuncia y cuáles son las sanciones adecuadas y por lo tanto con eso modelo el comportamiento de quienes participan en una organización. Yo creo que y cuando me preguntabas respecto al tema de las buenas medidas en materias como de cuidado de la salud mental, lo primero es reconocer que todas las organizaciones a nivel nacional contamos con un instrumento, que es el CALSM, que nos permite medir cuáles son los factores de riesgo psicosociales, y por lo tanto el desafío no es solo aplicar el instrumento y decir, ya, estoy en riesgo bajo o medio, y por lo tanto tengo poca preocupación, sino que es ocuparlo como una herramienta que permita la identificación de riesgos y gestión, y mirar el componente específico que tiene que ver con burnout, ¿cierto? Con vulnerabilidad, con acoso y violencia, que me permitan anticipar que quizás en el promedio estoy bien, pero en ese ámbito tengo desafíos en algunos centros de trabajo, etcétera, y que por lo tanto le entrego una racionalidad a esta acción de prevención. Eh, y es un instrumento que está disponible y que quizás en el contexto de la implementación de la ley debiese adquirir aún más relevancia como una oportunidad de poder saber que quizás contaba con información y por lo tanto puedo actuar sobre la base de lo que esos resultados me entregan. Y no tan solo la aplicación del cuestionario, sino que el trabajo cualitativo, que me puedan dar señales de dónde hay conductas, ¿cierto? Hay disfuncionalidades en la organización del trabajo que podrían ser un precursor de una situación de acoso o violencia que podemos idealmente reconocer y por lo tanto gestionar de manera preventiva, evitando que suceda. Porque cuando sucede genera Sí, impacto sobre la salud mental de las personas. sí, claro. Paulina, acá también nos hacen una pregunta y que tiene que ver, yo creo, también con la evaluación de los riesgos que se puedan evaluar en algunos centros de trabajo que son espacios compartidos y no hay posibilidad, por ejemplo, de poder separar a las personas que están involucradas en alguna situación de investigación, de acoso laboral. ¿De qué otras maneras o las organizaciones se pueden ir detectando estas mejoras o otras alternativas para generar la protección necesaria a la víctima o a la persona denunciante? Bueno, nosotros, esto obviamente depende mucho de las especificidades, de la función, del tipo de empresa, ¿cierto? Hay un alto nivel de variabilidad entre las experiencias, pero hay mecanismos que permiten esta separación, que tienen una lógica de poder proteger, que pueden significar la incorporación de prácticas de teletrabajo, ¿cierto? La adecuación no solo de los espacios, sino que de los turnos, de los tiempos donde yo puedo favorecer el encuentro o el nivel de la participación de otros, ¿cierto? Evitar estos vínculos como estar obligado a estar uno a uno cuando está en un espacio de vulnerabilidad, eventualmente puede ser en sí mismo un factor protector para evitar la ocurrencia o la permanencia de una conducta que puede ser de acoso y que puede operar como una oportunidad protectora respecto de la relación y de las personas que participan en esa relación. ¿Cuánto a la violencia en el trabajo? ¿Se considera la violencia física y qué otro tipo de violencia más explícita? No sé si está incorporado ahí robos, asaltos, etcétera, La, Conceptualmente la violencia se entiende como el ejercicio de fuerza, ¿cierto? Como ejercido por un tercero la relación laboral, ¿sí? Lo otro está en el marco de la conflictividad entre pares, ¿cierto? Pero la violencia como tal, conceptualmente, integra en este momento lo que es el acto ejercido por una persona externa, y eso significa un paciente, en el caso de los prestadores de salud, un usuario, eventualmente un cliente, pero también un proveedor.
¿cierto? Y no solo dentro del espacio de trabajo, sino que también en el trayecto, en lo que genera mayores dificultades para poder gestionar los riesgos. Nosotros lo sabemos y es un desafío que hoy día es muy significativo para las organizaciones, pero como planteaba, no está exento de oportunidades de gestión. Hay medidas físicas que se pueden implementar, hay medidas que tienen que ver con el diseño de estos procesos, que permitan una respuesta oportuna de quienes sí pueden controlar situaciones de violencia, ¿cierto? No dejando a los trabajadores o a las trabajadoras sin las condiciones adecuadas para poder responder enfrentando una situación de tal magnitud. Y el diseño de estos procedimientos que eventualmente no expongan a una persona a tener que enfrentar a un usuario sin las condiciones adecuadas de entregar una respuesta en tiempo y forma, por ejemplo. Paulina, cerrando y cumplir con la hora, algunas palabras finales que tú nos quisieras compartir, alguna buena práctica que quisieras resaltar sobre este importante cambio cultural que tenemos que hacer en las organizaciones. Eh, por supuesto, todo lo relacionado a un cambio cultural hacia la salud mental, alguna buena práctica de cuidado que quisieras resaltar y dejarnos para finalizar esta reunión de hoy. Bueno, yo creo que el foco que hemos establecido en que la prevención es un espacio fundamental para lograr una implementación exitosa de la ley, me gustaría volver a enfatizarlo. Necesitamos mejorar la sensibilización, la capacitación, establecer estos marcos de actuación y entender que una situación de acoso y violencia tampoco es cualquier cosa. En el contexto, por ejemplo, de una retroalimentación que implique destacar un desafío de desempeño, eso no es acoso laboral. La identificación de una brecha en materias de performance no es un acoso laboral. La exigencia del cumplimiento de lo que se establece en el marco del trabajo, de cumplimiento de horarios, ¿cierto? Asignación de tareas, tiempos y plazos, no es acoso laboral. Y por lo tanto, pero sí es una conducta que entendemos que tiene un impacto de menoscabo sobre las oportunidades de desarrollo de otros, ¿cierto? Y que se ejercen sobre la base de una relación que es asimétrica de poder, que tiene una intensidad, que tiene un impacto sobre la salud mental o sobre el menoscabo de una persona. Y por lo tanto establecer, ordenar qué sí y qué no es también un efecto como protector de quienes son víctimas, ¿cierto? Y del mismo proceso, de tal forma que le entreguemos valor a la implementación de la ley para que efectivamente pueda contribuir a la promoción de ambientes de trabajo sanos y seguros. Y en eso les pido que por favor ocupen todo el material que hemos desarrollado como organismo administrador. No sé si podemos poner en el chat un vínculo, pero hay mucho material para sensibilizar, para capacitar, que necesitamos que las empresas empiecen a integrar y que compartan con las empresas de menor tamaño, que también me gustaría enfatizar en eso. No todas las organizaciones contamos con la misma robustez, equipos, ¿cierto?, de recursos humanos que puedan adoptar estas medidas y toda esta gestión del cambio. Y por lo tanto hay una especie de solidaridad como subsidiaria entre empresas de mayor tamaño, de menor tamaño, que yo creo que tenemos que integrar, porque va a favorecer que hoy día donde en espacios laborales tenemos la convivencia, ¿cierto?, de proveedores, de externos, internos, podamos tener en general un espacio de trabajo más protegido. Y súper, y bueno, para esto están estas charlas también, para compartir la experiencia, ser solidarios en ese sentido. A mí me gusta mucho la campaña que ustedes tienen porque también enfatiza el buen trato, es decir, cómo nos vamos a tratar, el trato de respetuoso, que sin duda eso es como la base del trabajo día a día, en paz, y como un buen trabajo con buena salud mental, con buenas relaciones, el respeto por los derechos fundamentales de todos los trabajadores y trabajadoras. Así que esa vuelta también de esa mirada desde la comunicación, del tratémonos bien, tratémonos con respeto, también es algo muy positivo y que es muy bueno que ustedes puedan revisar ahí. No sé si es que hay algún link para que puedan ver el material que la H nos está poniendo a disposición.
Así que con esto terminamos hoy día la charla de hoy. Les quiero agradecer a todos y todas. No sé si hay alguna persona acá de Margarita, ¿cierto? Para terminar la Sí. sesión. Muchas Eh, gracias, Paulina. Muchas gracias a ustedes. bueno, tengo mi cámara, Daniela, mi cámara está cerrada por el host, pero bueno, quería solamente despedirme, agradecerle muy especialmente a Paulina, perdón, y a Luz María, quería agradecerles muy especialmente y ahí, parece que ahí sí, ahí se prendió la cámara, solo para verles. Agradecer mucho a las personas que se unieron hoy, hubo muchísimo interés, así que creo que es un tema que tiene mucha eh, curiosidad, expectativa, inquietudes, consultas, así que Paulina, te agradezco muchísimo porque creo que fue una explicación muy completa, muy clara, muy, abordaste muchos temas, sobre todo, ¿no es cierto?, el tema de cómo abordarlo desde el trabajo en el sentido del riesgo, las áreas de riesgo, la especificidad. eh, Creo que quedó muy claro y que fue muy enriquecedor. Así que muchísimas gracias. Lo mismo a ti, Luz María, con todas las preguntas que recogiste de los asistentes, aunque no pudimos resolver todas las preguntas. Y recordarles también que continuamos con estas actividades porque la próxima es el 28 de agosto y vamos a contar con Andrea Poblete, encargada regional del programa de buenas prácticas laborales con equidad de género de la región metropolitana del CERNAMEC. Así que los dejamos desde ya invitados a esa sesión que va a estar informada en nuestra página web en agenda. Así que muchísimas gracias nuevamente, Paulina, Luz María y todo el equipo, y a todas las personas que asistieron hoy. Gracias.